Hola, hola. Buenos días a todos. Estamos hoy en un fin de semana muy especial. Hay muchas familias fuera, descansando, pero también hay otras que están acá y estamos hoy listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cada vez que uno se pone acá al frente es un desafío, eh, vaciar la humanidad para dejar que Dios hable a través de mi vida. Y quiero que el título del mensaje hoy se llama, vamos a ver si me funciona. ¿Está apagado? Perdón. Ok. Y el título se llama ¿Creyentes o discípulos? El título de este mensaje es un mensaje cortante y por eso quiero decirle que abra su mente, abra su corazón, pero aunque de pronto Dios le hable un poquito duro, sienta que es el amor de Dios que quiere hablar a su vida y quiere llevarlo siempre a la madurez. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted qué opina de esto que voy a hacer? Le voy a preguntar. ¿El tiempo que dura una persona asistiendo a una iglesia es directamente proporcional a su madurez en Cristo? Vuelvo y la hago. ¿El tiempo que dura una persona asistiendo a una iglesia es directamente proporcional a su madurez en Cristo? ¿Quiénes dicen que no? Levante la mano. Ok. ¿Alguien dice que sí? Para los idealistas como yo diría que sí debería ser. Bueno, yo pregunté. Por eso yo vuelvo y hago la pregunta. ¿El tiempo que dura una persona asistiendo a una iglesia cristiana es o debería? Entonces cambiamos la palabra. ¿Debería? Es que la pregunta tenía una trampita, pero me la salté. Cuando usted piensa en discípulo, ¿en qué piensa? Cuando uno busca en Wikipedia o en Google, hay muchas definiciones y lo que más se habla es de un alumno o un seguidor o un aprendiz. Pero yo hice una propia definición después de mis años de estar pensando que el discipulado es la columna vertebral de la iglesia. Y lo que pienso es que el discípulo, como una definición para los que son juiciosos y les gusta tomar notas, para mí discípulo es alguien que quiere ser como su mentor y que quiere hacer lo que hace su mentor. Vuelvo y la repito, discípulo es alguien que quiere ser como su mentor, pero que también que quiere hacer lo que hace su mentor. ¿Y por qué se llama el mensaje hoy creyentes o discípulos? Porque entonces también hay una definición para lo que es un creyente. Y entonces la definición que yo pongo para un creyente es alguien que cree. Es alguien que cree. Pero discípulo es alguien que quiere ser como su mentor y quiere hacer las cosas que su mentor hace. ¿En qué momento, no sé si alguien sabe, pero en qué momento la palabra discípulo se reemplazó por cristiano? En la Biblia hay un versículo que lo dice. Perdón, esta es una frase que iba antes. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Está de acuerdo en eso? Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿En qué momento la palabra discípulo se reemplazó por cristiano? Vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y dice, cuando lo encontró, está en Nueva Traducción Viviente, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía
los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Y dice entre paréntesis, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Si uno interpreta este versículo, lo que uno entiende es que la palabra discípulo y cristiano es un sinónimo. Pero si usted hace un recorrido en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la palabra discípulo se lee muchísimas veces en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Los 4 evangelios hablan todo el tiempo de discípulos, discípulos y discípulos y discípulos. Y en Hechos comienza a transformarse ese término y comienza a hablar de cristianos. Y cuando usted va y mira las demás epístolas del Nuevo Testamento, o sea, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, ¿cierto? Primera y segunda Timoteo y todas las demás cartas del Nuevo Testamento, usted ve que ya no aparece nunca más, extrañamente, la palabra discípulo, sino cristiano. Y entonces uno comienza a ver que el término discípulo comienza a ser transformado en un cristiano. La pregunta es, otra pregunta difícil para pensar hoy. ¿Por qué todo cristiano es un discípulo? Hoy, en el 2015, ¿todo cristiano es un discípulo? Pero así fue, la palabra discípulo se reemplazó por cristiano en Hechos 11:26. Pero algo pasó en el concepto que nosotros tenemos de lo que es ser un cristiano. Vamos a ir a Mateo 28:19, que es un versículo que usted se tiene que saber de memoria. Si usted es un discípulo y no un creyente, tiene que saberse este versículo de memoria ya. Tiene que aprendérselo hoy. Mateo 28:19, ¿cierto? Dice en Nueva Traducción Viviente, ¿no? Algunos se lo aprendieron en Reina Valera del 60 o en NBI, ¿cierto? Pero yo me lo aprendí en Reina Valera del 60, soy de la generación antigua. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan adeptos, vayan y hagan seguidores, vayan y hagan fans. Hoy en día Facebook está de moda, bueno, hace muchos años ya, y el fanpage, ¿cierto? Uno piensa el fanpage, entonces uno dice, voy a crear mi fanpage. Yo quiero buscar fans para mí. Pero Jesús nos dejó fue otra tarea, es hacer discípulos. Y con esta introducción quiero que entremos a ver que las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo, pero lo vamos a mirar a través de un filtro. Y el filtro son los 5 propósitos que nosotros tenemos. Entonces la idea es mirar de los 5 propósitos que tenemos en nuestra vida central, cómo un creyente cumple los 5 propósitos y cómo un discípulo cumple los 5 propósitos. Voy a decir rápidamente cuáles son los 5 propósitos de tu vida. ¿Para qué existes? ¿Para qué estás en la tierra? Primer propósito, para agradar a Dios, ¿cierto? Primer propósito, para agradar a Dios. Segundo propósito, para pertenecer a la familia de Dios. Tercer propósito, para ser como Cristo. Cuarto propósito, para servir a Dios. Y quinto propósito, para cumplir una misión. Para cumplir una misión. Entonces vamos a ver dentro de esos 5 propósitos cómo un creyente o como un discípulo cumple los 5 propósitos de su vida. Y yo quiero que usted, o es mi oración, o ha sido mi oración desde que comencé a escribir esta prédica, en que el Espíritu Santo hoy revele a su vida en qué lado está usted. ¿Creyente o discípulo? No hay puntos medios.
No hay un casi. No hay un más o menos. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser fríos o calientes. Y por eso digo que esta palabra puede ser un poco cortante. Y vamos a ir a otro pasaje que está, el primer propósito es agradando a Dios. Y vamos a ver cómo un creyente cumple ese propósito y cómo un discípulo cumple ese propósito. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y ahí subrayé, como si fuera para el Señor. Primera diferencia entre un discípulo y un creyente. Un discípulo trabaja para agradar a Dios. Un creyente trabaja para agradar a la gente. ¿Para quién trabaja usted? Otro versículo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Los que hemos leído Segunda de Reyes este mes, me llama muchísimo la atención los epitafios, como decía Edward, de esos reyes de Israel y de Judá, que decía al final, cuando ya morían, decían: y este rey hizo lo que desagrada a Dios. Y esa palabra desagradar es como si se repitiera en cada capítulo al final de la historia de un rey. Yo a veces como que digo: Dios mío, pero por favor, que haya uno. No me les voy a adelantar, pero espero que mañana, cuando hagan su tiempo con Dios, digan: uno, el chiquito, el de 7 años. Pero Dios está buscando personas que le quieran agradar a Él. Un discípulo se diferencia de un creyente porque un discípulo trabaja para Dios y no para los hombres. Otra diferencia dentro de este punto: un discípulo entiende que su adoración es 24/7. Un creyente cree que la adoración es un tiempo a la semana en el templo. Vuelvo y lo repito: un discípulo cree que la adoración es 24/7. Un creyente cree que la adoración es un tiempo a la semana en el templo. Diga conmigo: ¡ah! Dígale al que está a su lado: ¡ah! Cuando yo voy a decir esta frase, voy a decir 2 frases que uno escucha mucho de la gente cuando sale de la iglesia. Y cuando yo las diga, la primera, usted le va a decir al del lado: ¡ah! ¿Listo? Primera frase: ¡ah! Por allá sonó el eco. ¡ah! Es un equito que hay por allá. No miren el eco, concéntrese en la presencia de Dios. La gente que dice: pastor, la adoración hoy me ministró mucho. Diga: ¡ah! ¿A quién le tiene que ministrar mi adoración? ¿A quién? ¿A mí? Entonces, por favor, corrija ese concepto de que muchas veces la gente viene y dice: uy, la adoración hoy me ministró. Y resulta que Dios está aquí sentado esperando que yo venga cada domingo a decirle: esto es para ti. Yo soy el que vengo a darte algo, no soy el que vengo yo a recibir. Un discípulo, vuelvo y digo, entiende que su adoración es 24/7. Un creyente piensa que la adoración es un tiempo el domingo. Segunda frase: pastor, hoy no sentí nada en la adoración. Hay mucha gente. Yo llevo 15 años viajando con un salmista
¿cierto? Y uno muchas veces escucha que al final de los conciertos, o escuchaba, ya no estoy, ayer estuvieron en el Banco Magdalena, tuvieron que volar el sábado hasta Valledupar, coger 3 horas por carro, llegaron al banco, un calor de 41 grados, tenían concierto anoche, todavía me escriben ahí, José, está pasando esto, está pasando lo otro, no tenemos problemas, pero yo obviamente allá ya dejé a un delegado que está resolviendo los chicharrones. Pero muchos años escuchaba en el camerino que la gente venía y le decía a Alex, uy, la adoración, hoy me ministró, como tan decía, hoy no sentí nada. Porque la adoración a Dios no es algo que la iglesia tenga que producir para usted. Es al contrario. Es lo que usted viene a traerle a Dios todos los días, no el domingo. 24/7. 24/7. Otro versículo, Gálatas 1:10. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Otra diferencia más. El creyente se enfoca en la espiritualidad externa. El discípulo entiende o se enfoca en la espiritualidad interna. Uno procura quedar bien con la gente, el otro procura quedar bien con Dios. Hay gente que piensa que si yo tengo el cabello largo estoy mal, no soy espiritual. Que si me visto de una forma, no soy espiritual. Pero no se dan cuenta que la espiritualidad es interna. Es interna. Un discípulo sabe que la transformación comienza de adentro hacia afuera. Un creyente piensa que la transformación comienza de afuera hacia adentro. Son muchas diferencias. Yo sé que están ahí algunos tratando de copiar, de escribir. Pueden haber más de 50 diferencias entre un discípulo y un creyente, pero yo traté de resumirlas por los propósitos. Segundo propósito, perteneciendo a la familia de Dios. ¿Cómo cumple un creyente ese propósito y cómo lo cumple un discípulo de pertenecer a la familia de Dios? En Efesios 2:19 hay un versículo que dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, miembro. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un miembro y un asistente a una iglesia? O más bien le voy a decir la diferencia de una vez que hay entre un discípulo y un creyente en este punto. Un discípulo es miembro de su iglesia. Un creyente asiste a la iglesia. Otra vez. Un discípulo es miembro de una iglesia. Un creyente asiste a una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un miembro y un creyente en cuanto a la relación con su iglesia? ¿Cuál? Muy bien, aquí lo dijeron. La diferencia es el compromiso que tiene. El compromiso que hay entre un discípulo y un creyente con su iglesia es lo que hace la diferencia. El discípulo tiene mentalidad de dueño. El creyente tiene mentalidad de empleado. ¿Cuántos dueños hay acá? Levante la mano por fe y diga, yo soy dueño. ¿Cuántos empresarios hay acá? ¿Cuántos tienen negocios, empresas, business? ¿Cuántos? ¿Cierto? El discípulo tiene mentalidad de dueño.
El creyente tiene mentalidad de empleado. Un libro para que lean sus hijos cuando tengan por ahí unos 12 años, 13 años, 14 años, es Padre Rico, Padre Pobre. Espectacular libro, léalo. Yo lo leí muy tarde, pero léalo, Padre Rico o Padre Pobre. Y este libro lo que plantea es una sencilla hipótesis o teoría. Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que un padre rico le enseña a su hijo rico y un padre pobre le enseña a su hijo pobre? Y la diferencia es mentalidad. No es plata, no es negocios, no es riqueza, es mentalidad. Eso es lo que le enseña un padre rico a su hijo rico. Mentalidad de dueño. Somos dueños. No somos empleados, somos dueños. Esta es dura. El discípulo es un contribuyente. El creyente es un consumidor. Y eso contribuyente a todo el mundo que declara impuestos nos suena como feo, ¿no? Contribuyente. Cuando uno recibe el correo de la querida Diana y le dice, señor contribuyente, hemos revisado nuestros archivos y usted estaba obligado a declarar por los años y uno inmediatamente entra en pánico, ¿no? Y dice, Dios mío, me cayó la Diana. Pero la diferencia entre un discípulo es que es un contribuyente de su familia. Un creyente es simplemente un consumidor de su familia. El discípulo es un jugador activo. El creyente es un espectador que está en las gradas. Vuelvo y repito, el discípulo es un jugador activo. El creyente es un espectador que está en las gradas. ¿Un hincha? Sí, bueno, los hinchas son importantes, pero los jugadores son los más importantes. El discípulo vive la comunión de la iglesia naturalmente. El creyente prefiere vivir aislado. Vamos a ver un versículo para eso. ¿No cambia? ¿Se bloqueó? Sí. Hechos 2:46. Por eso es que yo amo la Biblia de papel, porque cuando falla lo digital, entonces saca su Biblia de papel. Esta es mi Biblia de papel, feíta, a punto de descuadernarse, de caer, está así ya achacadita. Hechos 2:46. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Qué subrayé yo? Compartían sus comidas. Pregunta de reflexión personal. Este mes, ¿a quién de la iglesia invitó a su casa a comer? Muy bien, acá. Por eso digo que la diferencia entre un discípulo y un creyente en cuanto a pertenecer a la familia de Dios es que el discípulo vive naturalmente el compartir. El creyente prefiere vivir aislado. Entonces pasan años en que yo voy a una iglesia y jamás nadie conoce mi casa. Nunca los he invitado a una chocolatada con arepa, ¿cierto? Nunca los he invitado a un almuerzo, a un desayuno, a lo que sea, porque no me interesa, no agrega sentido a mi vida. Pero el que es discípulo dice que los primeros discípulos, en Hechos 2, ese capítulo es impresionante, porque es la iglesia que se ha perdido hoy. Dice que compartían sus comidas con gran generosidad y gozo. Tercero,
Siendo como Cristo. Siendo como Cristo, tercer propósito. ¿Cómo cumple un discípulo y un creyente el ser como Cristo? Vamos a leer Colosenses 2:7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Voy a decir una comparación que no tiene nada que ver, no es personal para nadie. Y obviamente sé que esta comparación pues es dura para algunos que aman sus mascotas. Por eso digo, no es personal. Mejor voy a decirlo mirando hacia allá, para no causar susceptibilidades. El discípulo tiene la actitud del perro. El creyente tiene la actitud del gato. Por eso dije, voy a predicar hacia allá. ¿Cuál es la diferencia entre la mascota de un perro y la mascota siendo gato? El perro jamás esperará ser tratado como un amo. Vuelvo y lo repito, el perro jamás esperará ser tratado como un amo. El gato, por naturaleza, es muy independiente. Entonces, pregúntele al que está al lado, ¿eres un perro o eres un gato? El perro, figurativamente, el perro depende de Dios en todo. Para el gato, Dios es un socio. ¿Por qué? Tengo familiares, amigos, pero sobre todo tengo un amigo que se metió a tener un perro hace un tiempo, hace unos años atrás, pero él viajaba mucho y entonces ese pobre perrito sufría. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted no le da la comida al perro o no le deja la comida? ¿El perro qué hace? Nada. El perro se queda ahí muriendo de hambre. No, pues esperará que su amo aparezca en algún momento y le traiga la comida. El gato está hecho por naturaleza para cazar. Entonces, si el gato dice, bueno, no llegó el concentrado, entonces coge, se escapa por la ventana, se va por el techo y hace su cacería. Por eso digo que el perro depende de Dios en todo. El gato ve a Dios como un socio. Para el perro, quien lleva el timón de su vida es Dios. Para el gato, Dios va sentado como el copiloto. Porque el perro se deja llevar para donde sea. El gato es un poquito más rebelde. El discípulo, volviendo ya saliendo del gato y del perro, el discípulo vive en el nivel ejecutivo de Dios. El creyente vive en el nivel infantil de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ejecutivo es ¿qué hay que hacer? Ejecutar. ¿Qué hay que hacer? El infantil es yo quiero, dame, yo necesito, te pido, resuélveme, multiplícame. El discípulo le dice a Dios qué hay que hacer. El creyente solamente pide. El discípulo se mantiene y vive en la palabra de Dios, como Cristo. El creyente sabe de la palabra de Dios lo que ha oído de ella en la iglesia. Levante su Biblia, digital, de papel, como sea. Mire, se lo digo con mucho amor y con mucho cariño. Un domingo que yo no venga a la iglesia sin la palabra es como un soldado que va a la guerra sin un arma. Un domingo que yo vengo a la iglesia, y lo repito, sin la palabra, sin la espada,
es como un soldado que va a la guerra sin su arma. Esta es muy buena. El discípulo tiende a relacionar sus problemas de manera vertical. El creyente de manera horizontal. O sea, viene un problema y el discípulo dice, Dios tiene el control. Dios sabe por qué lo está permitiendo. Yo descanso en Dios. Mi mirada está puesta en Dios. Pero el que es creyente, viene un problema y entonces comienza a decir, ¿de quién fue la culpa? Alguien cometió un error. ¿Quién se equivocó? Las circunstancias, todo es horizontal. El discípulo es vertical. Romanos 8:28. Un versículo muy conocido. Ay, ¿qué pasó con Romanos 8:28? Se desapareció Romanos 8:28. Ok, vuelvo y digo la Biblia de papel. Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Con su propósito. Todo lo que Dios, el discípulo cree, bueno, ahí volvió, muy bien. La palabra subrayada es propósito. Todo lo que pasa en la vida de un discípulo es porque Dios tiene un propósito. La causa de las cosas que me pasan, buenas o malas, yo siempre voy a pensar, Dios, tú tienes un plan con esto. No sé cuál es el plan, pero tú lo tienes. El creyente le echa la culpa a los demás, le echa la culpa a su esposa, le echa la culpa al país, le echa la culpa a alguien. ¿Y cuál es nuestro propósito? En este propósito que estamos, ¿cuál es nuestro propósito? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Una más. El discípulo desarrolla los hábitos de Jesús. El creyente vive su vida con sus propios hábitos. Ayer vi que alguien puso en un Instagram, es un salmista muy conocido, y puso en el avión leyendo este tremendo libro. Y el libro se llamaba The Power of the Habit. El poder del hábito. Un creyente vive con sus propios hábitos. ¿Quiénes han leído el libro Los hábitos de Jesús? ¿Alguien? Lo invito a que se lo lea. Si usted nunca lo ha leído, léase, es un libro cortico, lo lee rápido, en 2 semanas, aprox, depende cómo sea su lectura, pero dice los hábitos de Jesús. Un discípulo vive y desarrolla los hábitos de Jesús. Un creyente vive según sus propios hábitos. Cuarto propósito. Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. En el servicio, el discípulo sirve incondicionalmente. El creyente sirve condicionalmente. Vuelvo y lo repito, el discípulo sirve incondicionalmente, el creyente condicionalmente. ¿Qué es servir condicionalmente? Yo sirvo, pero, y pues acá en la iglesia muchas veces cuando ya uno está de este lado de la cortina, ¿cierto? Uno ve que muchas personas dicen, pastor, yo sirvo, pero. Entonces yo quiero invitarlo a que usted quite la palabra pero y entienda que el discípulo sirve incondicionalmente. El discípulo sabe
que fue creado para servir. El creyente ve el servicio como algo opcional. Cuando yo veo algo como algo opcional, entonces yo digo, puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Entonces yo puedo decirle al pastor, pastor, yo le ayudo, pero 2 meses, 1 mes, 15 días. Si me dan, si me traen, si me organizan, si me ponen. Pero el discípulo sabe que el servicio es algo para lo que él fue creado. Para el discípulo servir es un privilegio. Para el creyente servir es una carga, es una obligación. El discípulo le da sus dones al servicio de la iglesia. El creyente utiliza sus dones para beneficio propio, personal. El discípulo busca servir. El creyente busca ser servido. El discípulo sabe que el liderazgo es sinónimo de servicio. El creyente cree que el liderazgo es sinónimo de mandar y tener súbditos. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabras de Jesús. El discípulo pone sus recursos al servicio de la obra. El creyente da limosnas. Uy, esta palabra fue dura. La repito. El discípulo pone sus recursos al servicio de la obra. El creyente da limosnas. Quinto propósito. Cumpliendo una misión. Quinto propósito, cumplir una misión. Vamos a leer ahí en Hechos 20:24 y dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Cumpliendo una misión, ¿cómo lo vive un discípulo? Entonces, aquí les va. El discípulo se reproduce en más discípulos. El creyente se reproduce en más creyentes. Yo espero que esas palabras vengan como revelación a su vida. El discípulo se reproduce en más discípulos. El creyente se reproduce en más creyentes. Hay gente que dice, pastor, hoy traje a alguien invitado a la iglesia, aquí se lo dejo. Y lo tiran así, ¡pa! ¿Sí o no, Paz? Que así pasa. Y entonces le dejan a uno ahí ese trompo en la uña, como dicen los colombianos. A ver, traduce eso. Vamos, Ernie, tú puedes. Ernie está batallando ahí. Let's translate, trompo en la uña. Trompo no existe, uña sí. Bueno, un juego colombiano muy... o esta otra expresión, ahí le dejo esa papita caliente. Esa es más fácil traducir. Porque el creyente no es capaz de reproducirse en discípulos. Eso jamás pasará. Yo, si no soy un discípulo, jamás podré reproducirme sino solamente en discípulos. Pero si soy un creyente, solo me voy a reproducir en creyentes. Entonces, ¿cuál es la tarea para cumplir la misión? Que usted sea un discípulo. Usted tiene que llegar a ser un discípulo. Porque si usted se queda siendo un creyente,
entonces usted se va a reproducir en más creyentes. Y por eso es que hoy, volviendo a lo que arranqué en la introducción, mucha gente dice, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Yo he ido a la iglesia hace 10 años. Pero resulta que tristemente no es directamente proporcional. ¿Sabe? Mi tesis es que los primeros cristianos, si eran cristianos de verdad, ¿sabe por qué? Porque los perseguían, porque los masacraban, porque los torturaban, porque pasaban hambre y desnudez, como dice Pablo. Náufragos, latigados, castigados. La clave es, ¿quieres ser un discípulo? ¿O quieres ser un creyente? Cumplir la misión de un discípulo es muy diferente a cumplir la misión de un creyente. Las iglesias hoy están llenas de creyentes. Pero para mí, un porcentaje muy bajo de discípulos. El discípulo piensa en otros. El creyente piensa en él mismo. El discípulo piensa globalmente para cumplir la misión. El creyente piensa localmente. Ahí va una muy buena. Si quieren anotar el secreto de la oración de un discípulo. El discípulo ora por esto. No tenemos tiempo para mirar todos los pasajes que respaldan todo esto, pero se los voy a decir. El discípulo ora por oportunidades para testificar, valentía para hablar, por aquellos que van a creer, por la rápida propagación del mensaje y por más obreros. ¿Esa es su oración? Vuelvo y lo repito. El discípulo ora por oportunidades para testificar, por valentía para hablar, por aquellos que van a creer, por la rápida propagación del mensaje y por más obreros. ¿El creyente sabe por qué ora? Por sus necesidades. Y entonces la iglesia dice, vamos a hacer una vigilia de oración. ¿Y sabe la gente qué es lo primero que piensa? Uy, sí, porque es que tengo unos problemas. Es que tengo unos negocios, es que tengo unas peticiones, es que tengo unas necesidades. Vamos a hacer un ayuno. Y entonces la gente también piensa, uy, sí, voy a ayunar para que Dios me conteste. Hace poco yo le decía a alguien, la principal razón por la que uno ayuna es para fortalecer mi relación con Dios. Porque equivocadamente se ha pensado que, ay, yo voy a hacer un ayuno para que Dios me apareje el negocito, para que Dios me dé, para que Dios haga, para que Dios sane. Pero resulta que el discípulo verdadero, ya saben por qué ora. Ora por otras personas, ora para que el mensaje se propague, ora por obreros para que lleguen a la obra a servir, ora para que pueda hacerlo con valentía. El discípulo, y vamos a ir a 1 Corintios, otro pasaje más. Uy, ¿qué pasó con 1 Corintios? 1 Corintios se volvió a perder, vamos a ir a la Biblia, de papel. 1 Corintios 7:31. Y dice, ya volvió, ok. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto, ese versículo nos corta a todos. Por eso la palabra de Dios es como una espada, porque dice que nosotros no deberíamos apegarnos al mundo. Y si uno habla hoy con alguien, oye, ¿cuál es tu principal preocupación hoy? No, el empleo, no, la crisis, no, el negocio, no, el problema económico que tengo, no, que no he podido matricular a mis hijos, que no he podido tener. Y resulta que ahí dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo pronto desaparecerá.
Conclusión. El quiz, el examen, la evaluación. Siempre me gusta traer regalos. Derroche de amor, Digipack. Voy a darles el primer regalo es para aquella persona que haya traído Biblia de papel. Ya la mitad dijeron ya no califico. So sorry. Segundo, el que me pueda decir por lo menos 4 diferencias entre un discípulo y un creyente. Que venga aquí rápido, pero rápido, corriendo. Biblia de papel y el bus. Bueno, la diferencia entre un discípulo es que busca siempre ser como Jesús y busca el bien de otros. Un creyente solo busca el bien en sí. Cuando un creyente, cuando tiene dificultades, busca la dirección de Dios, va en vertical, y un creyente busca de manera horizontal. La siguiente es que siempre un discípulo busca cómo contribuir con sus cosas a otro, y un creyente solo busca que eso contribuya a él solo. Y la cuarta, ya, calma, mucho tiempo. Un discípulo usa sus recursos para que estos sirvan a otros y contribuyan. Un creyente solo pues, lo que busca es que sea para él. Sí. Bueno, rápido. Aquí entra todo el mundo, con Biblia o sin Biblia, con pecado o sin pecado. No, mentiras. No, mentiras, eso fue un... Ok, in English also. You can participate in this activity. Ok. Sí. Alguien que me diga... Uy, pero espere, porque aquí van a correr. Uy, la puerta. Los 5 propósitos. ¿Ven? In English or in Spanish? Or in broken English or in Spanglish? Ok, viene el primero. 5 propósitos. Como tomaste nota, muy bien, las puedes leer porque tomó nota. Estamos reforzando que la gente traiga su librito y anote. Bueno, el primero es agradar a Dios. El segundo es pertenecer en Dios, perdón, a la familia de Dios. El tercero es ser como Cristo. El cuarto es servir a Dios. Y el quinto es cumplir su misión o una misión. Muy bien, súper. Ok. Un minutico. Bien. Ya nos reímos. Ya ganamos premios. Saludes por allá. ¿Discípulo o creyente? ¿Discípulo o creyente? En el corazón de Jesús, en Mateo 28:19, lo que él estaba en su corazón y en su mente profética era discípulo. No era creyentes, no era fans, no era simples seguidores, era discípulos. El que quiere ser y hacer las cosas que su mentor hace. ¿En qué lado está? Y quiero que usted cierre sus ojos. Quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos corta como una espada de doble filo que
penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, amado Dios. Ante esta palabra, lo primero que tenemos que decirte, Señor, es perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces no hemos sido discípulos, hemos sido creyentes, hemos sido tibios e inconstantes quizás, pero te pedimos perdón, Señor. Y esa gran comisión que tú nos has dejado de ser y de hacer discípulos, amado Dios, tráela como una revelación a nuestra vida. Que esta iglesia Renuevo sea conocida porque hacemos esa obra. Discípulos, somos discípulos y hacemos discípulos. Señor, si aún no tengo discípulos, yo te pido, Dios, dame la capacidad de reproducirme en más discípulos. Eso fue lo que salió de tu corazón antes de irte de este mundo. Nos dijiste: ve y haz discípulos. Personas dispuestas a pagar el precio, a contribuir, a dar sus recursos, su tiempo, su vida, dar todo su potencial para dar a conocer las buenas nuevas a otras personas. Señor, yo te pido que si por estas semanas hemos abandonado nuestro tiempo contigo, Señor, le hemos dado quizás prioridad a otras cosas, Dios, en estos días, yo te pido perdón por eso. Y como iglesia, Señor amado, te pedimos que nos apasiones por tu palabra, nos apasiones por tu presencia, Dios. Si quieres, ponte ahí en pie. Dice que la adoración no es lo que la iglesia nos da, es lo que yo le doy a Dios. Levanta ahí tus manos, dile: Señor, yo hoy quiero agradarte a ti. Yo hoy vine a este lugar para adorarte a ti. Yo vine para adorarte a ti, Señor. Yo no vine a recibir algo para mí tanto. Vine para adorarte a ti, para agradarte, para darte a ti toda gloria, toda honra, todo loor. Para decirte gracias por la semana que pasó. Gracias porque hoy es un día nuevo. Gracias por el alimento. Gracias por los problemas, por las circunstancias difíciles. Gracias por la adversidad, Señor. Gracias por todo. Porque como dice tu palabra en Romanos 8:28, todas las cosas a los que te aman son para cumplir el propósito que tú tienes con nosotros, Dios. Te damos gracias. Ayúdanos a tener un carácter como el discípulo, que si nos persiguen o nos maltratan o vivimos escasez, opresión,